por favor, muchísimas gracias por escucharme, gracias por conectarse, nuevamente la bienvenida a todos y le doy el pase a José. ¿Qué tal, Malena? ¿Qué tal? Mucho gusto de verlos, de comunicarme con ustedes. Como ya me presentaron, mi nombre es José Carreño. Eh, y bueno, quisiera antes de empezar un poquito centrarnos en qué expectativas vamos a tener de este webinar, el cual ha sido un fruto, creo, de algunos años de experiencia mías. El que les habla es psicólogo, no es psicoanalista, y en realidad la forma en que yo utilizo estas pruebas son en el ámbito forense. No soy exclusivista del tema psicoanalítico, lo conozco en parte, pero también justo ustedes van a dar cuenta de que las técnicas o las formas como podemos utilizar las estrategias o técnicas psicoanalíticas también hoy en día están sufriendo otro enfoque, ¿no? Un enfoque tal vez más gestáltico, un enfoque también más neurocognitivo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una introducción respecto a justamente los principales o los principios básicos. Sí, la señorita Maris. José, su micrófono se ha silenciado. Disculpen, sí, parece que he tocado algo. Bien, bueno, me vuelvo a presentar. No, lo que les estaba comentando es saludarlos desde donde estemos. Bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, pero increíblemente la tecnología hace que tenga personas en este ambiente que sean de otros países y me halaga mucho compartir eso con ustedes este momento, ¿no? No, quería ejemplificar o poner una línea base sobre las expectativas de este webinar gratuito, ¿no? Para que los que tengan unas expectativas tal vez un poco distorsionadas no se vayan tal vez molestos y otras personas sí tal vez cumplan todas sus expectativas. El detalle aquí, para antes de empezar, es de que vamos a enfocarnos no necesariamente desde el punto de vista netamente psicoanalítico. El que les habla no es psicoanalista, es psicólogo. Y gran parte de este trabajo, aparte de la docencia que he desarrollado sobre estas técnicas o estas pruebas, lo enfoco en el punto de vista forense, ¿no? Ese es mi trabajo, durante casi 10 años me dedico a lo forense. Entonces, aquí lo que vamos a hablar no es que ustedes vayan a aprender de cero, no. Ya muchos de ustedes, por eso que enfocamos de que deberían estar en últimos años, más o menos de la carrera, o ya más o menos avanzada la carrera a la mitad, o recién egresados, o profesionales jóvenes. No pretendo enseñar a más de lo que saben a profesionales que ya tienen mucha experiencia en el campo. En realidad el propósito de este webinar no es ese, ¿no? Pero sí darles un enfoque el cual yo he ido desarrollando y me ha servido mucho. Hoy día voy a sentar ciertos principios sobre lo que es estas técnicas. No pretendo enseñar psicoanálisis, no pretendo hablar de la pulsión, del Edipo u otro tipo de situaciones. No es el propósito de esto. Así es que una vez ya explicado este punto, y recuerden que este webinar es introductorio en el sentido de las técnicas proyectivas, pero también darles un enfoque el cual yo manejo. Bien, voy a compartir mi pantalla con todos ustedes para poder empezar. Un momento, por favor. A ver. Bien. Me indican, por favor, si es que ya se puede ver mi pantalla. ¿Se está viendo? Malena, ¿me indicas, por favor? Sí se ve, ¿verdad? Ya. Excelente. Sí, por favor, para poder continuar. Bien. Señorita Cecilia Ortiz, por favor, apague su micrófono. Ya, listo, gracias. Bien, a ver, como dice acá, ¿no? Introducción y principios básicos. Las técnicas proyectivas, como ustedes saben, se desprenden
de la teoría psicoanalítica sentada por Freud principalmente y sus seguidores, ¿no? Claro que muchos de los enfoques actuales se desprenden más que todo de enfoques de Melanie Klein, de enfoques de la psicología del self y algunas otras pruebas que tienen su origen en Argentina, ¿no? Pero vamos a empezar. Lo básico es de que las pruebas psicoanalíticas se basan en la lectura del inconsciente, ¿no? Pero esto ha ido progresando. Una idea fundamental de que serviría para entender lo que es una prueba psicoanalítica es de que nos enfocamos en que lo que más importa, como dice esta frase que ustedes están viendo, es no lo que el individuo no necesariamente dice, ¿no? Sino tal vez lo que no dirá o tal vez tratará de evadir a través de simbolismos, comentarios o en el caso de las pruebas psicoanalíticas o proyectivas, algún tipo de dibujo en especial, algún tipo de historia inusual, algo que sobrepasa lo comúnmente esperable, ¿no? Eso se llama un tipo de respuesta no nada idiosincrásica, ¿no? Sino tal vez algo que se sale de esa norma. Si ustedes... ¿Quién me dice? ¿Qué ven ahí? A ver, alguien, a ver si podrían prender su micro. ¿Ven ahí algo en esas nubes? ¿Ven alguna imagen, figura? ¿Vemos algo por ahí? ¿Alguien? Bien, lo que vemos... Un platillo, gracias. Una nave espacial. Una nave espacial. Ya. Sí, justamente estamos viendo una nube, pero tenemos una serie de conceptos que ingresan a nuestra mente y nos pueden decir que sea un ovni. ¿Y acá qué ven? Acá vemos algo en específico, tal vez. ¿Un ovni? No, ¿verdad? Aquí estamos viendo un dinosaurio. Un perrito soplando. Yo veo un perro. Esa respuesta, por ejemplo, es bastante... El perro dragón volador. Lo del perro sí es bastante idiosincrásico, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos tomar nota de ese tipo de respuesta, que se sale de la expectativa cultural. Acá, ¿qué vemos? Acá vemos, tal vez, ¿no? Algo más visible, tal vez el rostro de una mujer. El rostro de una persona. Claro, el rostro de una persona. Un rostro. Sí, Acá está más sencillo. Acá se las pongo sencilla. ¿Qué vemos acá? Están entre una idea y la otra, ¿verdad? Un corazón o Simbolismo de y yo veo un patito. un patito. Ya. Patitos. Una ovejita echada. Esa respuesta también es bastante fuera de lo común, ¿no? Una ovejita echada. Muy pocos ven eso. Bien. Entonces acá ya vemos que está a punto de ocurrir un asesinato, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Nos dice que frecuentemente el ser humano atribuye o observa un objeto, una nube, una mancha y tiende de manera inconsciente, nos dice, a reconocer estos objetos como formas que tienen formas caóticas y les atribuye patrones a objetos conocidos, como me dijeron, ¿no? Un patito, un corazón, un dragón, una oveja. Este fenómeno se llama la pareidolia, ¿no? Que es una ilusión óptica. Las técnicas proyectivas, sobre todo las gráficas, que es en las que vamos a ahondar hoy día, se basan en este fenómeno. Esto indica que cada uno de ustedes tiene tal vez algún tipo de enfermedad mental. No necesariamente, tal vez, pero en este caso de que ustedes han visto estas imágenes, nosotros todos reconocemos estas ilusiones y las formamos, ¿no? Siempre buscamos, el cerebro busca patrones, no solo patrones en las ideas, o en las imágenes o en las manchas, sino también en la naturaleza, ¿no? En la forma como caminamos y llevamos un patrón, ¿no? Es una máquina de elaborar patrones el cerebro. Y cuando está en caos, justamente ahí es donde puede nacer la enfermedad mental como tal, ¿no? Perdón. Bien, entonces, basándonos en el tema de la pareidolia, si nos damos cuenta, toda la forma en que ustedes han asimilado o han atribuido estas imágenes ha sido de manera inconsciente.
no dijeron en su mente, ¿no? Ahorita, no, yo quiero ver ahí algo distinto, ¿no? Y conscientemente lo han elaborado. No, surgió de conocimientos previos. En eso se basan muchas de las técnicas. Vamos a seguir. Perdón. Ya está. ¿Qué ven acá? Bueno, este es un personaje que se llama Rochar, pero lo que quería que vieran es esto. Estas son las famosas manchas de Rochar. Recuerden que estábamos hablando del tema de las manchas. Y ahí sí la cosa se complica. ¿Qué ven ahí? Algunos me van a decir que ven un murciélago. Algunos me van a decir que ven unos huesos, una cadera. Un taparaco. Es un animal acá típico de Perú. O bueno, creo que no sé si tiene otros nombres en otros lugares. En Bolivia también hay. En Bolivia también hay, ¿ve? Entonces, Rochar fue uno de los pioneros en desarrollar el tema de las manchas en base a investigaciones anteriores, ¿no? De Simmons, si no se me escapa de la mente, ¿no? Igual, estamos asimilando patrones. ¿Por qué pongo a Rochar? Porque en realidad hoy en día, hasta la actualidad, Rochar es uno de los test psicológicos proyectivos. Tal vez no sea un test psicológico, algunos dicen que no puede ser denominado test psicológico, sino solamente test proyectivo, que tiene mayor validez y confiabilidad, ¿no? Pero si se dan cuenta, el principio es el mismo. Estamos utilizando la pareidolia para trabajar un patrón previamente introyectado por nuestra mente, ¿no? Entonces, justamente aquí llego a esta famosa hipótesis que quiero que cada uno la tome en cuenta, ¿no? Casi les digo que se las grabe porque es pregunta de examen, porque a mis alumnos siempre les decía eso, ¿no? A ver, acá tenemos una pregunta de examen, y necesariamente sí es eso, es un principio muy importante que cada uno de ustedes tiene que reconocer o recordar, si es que ya se lo enseñaron, ¿no? Y que se basa en, justamente, ¿no? Que dice, ¿no? Que la hipótesis proyectiva sostiene que un individuo... A ver, por favor, sus micros... Por favor, respetemos a todos. Sus micrófonos. Por favor. Sí, por favor, ayúdennos. Somos bastantes y silenciar rápidamente es un poco difícil. Bien, entonces la hipótesis proyectiva nos dice que un individuo va a proporcionar estructura a estímulos desestructurados de una manera consistente con tu propio patrón único de necesidades, temores, deseos, y estos deseos pueden ser conscientes o inconscientes, impulsos, conflictos internos del yo y maneras de percibir y responder. Ojo, la parte de maneras de percibir y responder, si se dan cuenta, no tiene mucho que ver con la teoría psicoanalítica, sino más que todo con la gestáltica y también con la neurocognitiva, ¿no? Tanto conscientes como inconscientemente. Si nos damos cuenta, esta hipótesis no solo se está basando en que todo es inconsciente, ¿no? También nos estamos basando en que hay patrones típicos que están muy solidificados en la persona, pero que también son conscientes, ¿no? Entonces, siempre que hay un estímulo que hasta cierto punto es ambiguo o que está desestructurado, como dice aquí el texto, entonces nosotros le vamos a dar una estructura. Tengo dudas, no sé si la persona que pasó ese rato me sonrió o me mostró los dientes para amenazarme. ¿Cuál es la verdad? Va a depender de cuál es tu estado de ánimo, ¿no? Si es que estás alegre, vas a pensar de que esa persona te ha sonreído. Si es que estás temeroso o ansioso, vas a pensar que esa persona te está amenazando, ¿no? De ahí nace todo ese mundo imaginario del paranoico, ¿no? Bien, una vez que estamos ante esta hipótesis proyectiva, entonces vamos a pensar de que cualquier estímulo relativamente desestructurado o ambiguo servirá para este propósito. Acá, por ejemplo, incluso históricamente tenemos las famosas cartas del tarot, ¿no? Cartas como el de la muerte o el loco, que por siglos ha ido generando fascinación a las personas y han creído en eso. Entonces, estamos ante un test proyectivo, no científico podríamos decirle, o no psicoanalítico, pero sí histórico.
Y ojo que esto no me lo he inventado yo, hay personajes o pensadores de que han trabajado con este test, perdón, con estas cartas, pero para trabajar aspectos emocionales o cognitivos. Tenemos el caso de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que es un chileno famoso, reconocido. Bueno, claro, no se le atribuye de que sea un científico o algo por el más bien, algunos dicen que es medio chamán, pero él trabaja estas cartas, ¿no? Para no necesariamente adivinar tu futuro, sino conocer más de cómo es tu sistema de creencias, ¿no? Y acotando esto, yo también tenía un colega, ¿no? Muy, muy querido, que en paz descanse, que también utilizaba estas cartas, ¿no? El tarot de Marsella, para trabajar aspectos de la personalidad. Y no solo para leer la personalidad, sino incluso para condicionar ciertos aspectos, ¿no? Si las cartas te dicen, mañana, no sé, Juan Pérez, ¿existe un Juan Pérez acá? Espero que no. Mañana, Juanito, te va a ir fatal, te vas a morir. ¿Qué va a pasar con Juan Pérez? Lo más probable es de que esté cerca de un ataque de nervios o debido a sus problemas de atención por la ansiedad, lo atropelle algo, ¿no? Entonces ya se cumplió, ¿no? Incluso podemos condicionar aspectos sugestivos mediante estos instrumentos, ¿no? Entonces, con este ejemplo creo que ya queda claro de que la base de estas técnicas predictivas, uno es de que la característica principal es de que sus estímulos sean ambiguos y que utilizan un formato de elaboración de respuesta libre, ¿no? Nosotros no hacemos algo específico, dejamos de que fluya el propio entrevistado, paciente, cliente, como ustedes quieran llamar, ¿no? Y que aparte esto se va a basar justamente en nuestros propios mecanismos, nuestros propios deseos y formas de percibir la realidad, tanto conscientes como inconscientemente. Sus métodos de calificación también son algo complicados, es por eso que ha sido muy vilipendiado entre los estratos científicos serios. Por ejemplo, Mario Bunge fue uno de los principales que atacó al psicoanálisis y dijo y acusó de que en Argentina no había evolucionado la psicología por culpa del psicoanálisis, ¿no? Tal vez tenga razón en algunos aspectos, pero hay aspectos que sí son rescatables. Entonces, ¿por qué se ataca tanto? Porque sus formas de calificación te dan incluso la opción de emplearlos de maneras distintas. Tenemos la forma de calificación, la formal, en la cual utilizamos los manuales, obviamente basados en todo el acervo psicoanalítico que tengamos. También tenemos el informal porque podemos utilizar ciertas partes de las pruebas proyectivas para generar ciertas respuestas que puedan direccionarnos en cómo hacer la entrevista. Hay muchos psicólogos que, bueno, ya con bastante experiencia manejan solo partes de ciertas láminas, por ejemplo, en técnicas del TAT, que es una técnica temática. ¿Para qué? Para generar respuestas. Es como una técnica de estímulo para abrir nuevos temas en los cuales indagar y que el psicólogo pueda encontrar interesante de acuerdo a la respuesta, ¿no? O como una técnica rompehielo, hacer un dibujo a un niño, ¿no? En vez de empezar la entrevista a quemarropa y empezar a preguntar ciertas cosas, como parte del proceso de rapport, podemos trabajar un dibujo de manera informal, pero dentro de eso vamos ya viendo, recolectando información. Y bueno, ya las personas que tienen bastante experiencia pueden utilizarlo o apelan ya al último aspecto que es el holístico o impresionista, donde nosotros no nos detenemos necesariamente a ver, dibujó el sombrerito, dibujó el paraguas, dibujó tal cosa, sino la imagen totalista que nos da, ¿no? La impresión que nos da. Si se dan cuenta, hasta parece algo artístico, hasta parece algo que estaríamos leyendo las cartas. Y algunos de ustedes seguramente están justamente en este curso porque cuando estuvieron aplicando estas pruebas, a veces sentían de que les salían ciertos indicadores y salían indicadores contradictorios. Y decían, pero no siento que estoy seguro, ¿no? No es como una técnica objetiva, psicométrica de personalidad o el Milon, o una técnica de inteligencia, el WIS-3, el WISE, ¿no? Sino estoy ante una técnica que me es un poco incómoda calificarla, es fácil aplicarla, ¿no? Bien, justamente vamos a discutir de esos aspectos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la validez y la confiabilidad de estas técnicas, pero antes de adelantarnos a ese punto, vamos a continuar. Entonces vamos a hacer una revisión histórica breve
sobre el proceso histórico de estas técnicas. ¿Por qué es importante? Para entenderlas, cómo han ido evolucionando. No consideramos que estén súper estancadas, ¿no? ¿Han sufrido una evolución? Sí, sí han tenido una evolución. En un primer momento, como ya les dije, se desarrollan con el objetivo de analizar el mundo inconsciente del sujeto, o sea, netamente el inconsciente, netamente psicoanálisis, ¿no? Y ninguno de ustedes, pienso, es psicoanalista. Si no, no estaría en este curso, ¿no? Porque es un curso introductorio. Pero con el transcurrir del tiempo, esto evolucionó en valorar el mundo cognitivo del sujeto, en cómo piensa. Por favor, su micrófono. Cómo piensa y las utilizan diferentes modelos psicológicos y se aplican en diversos campos de la psicología, ¿no? Obviamente no vamos a esperar encontrar, tendrá problemas con el Edipo, no, se está buscando maneras de percibir la realidad con estas técnicas, no con los títulos que vamos a revisar, sino con técnicas más amplias, ¿no? Como otro tipo de dibujos, ¿no? Por ejemplo, el Wartek es una técnica que sí es psicoanalítica, pero si se dan cuenta puede aplicar a temas como la creatividad, áreas de recursos humanos. Entonces ahí estamos viendo, ¿no?, el tema del mundo cognitivo del sujeto. Entonces sabemos, ¿no?, de que estas técnicas se utilizaron en 1950 y en los 70-80 surgen bastantes críticas, ¿no?, ya que dicen que no están validados, y hoy en día muchos de ustedes les fascinan estas técnicas, pero ninguno se atrevería a hacer su tesis o se atrevió a hacer su tesis con estas técnicas, a menos que esté en una escuela psicológica que es eminentemente psicoanalítica, ¿no? Entonces, su enfoque no cumple con lo que es la teoría clásica de los test, ¿no? Pero sí, podemos rescatar aquí un punto, sí tiene que ver con el mundo o el aspecto individual, el conocimiento a profundidad. Esto en psicología, Cattell nos diría que sería un enfoque ideográfico, ¿no? Como el sujeto en su individualidad lo vamos conociendo a profundidad. Ahora, a nivel epistemológico, si alguno de ustedes recuerda del tema de epistemología, sus paradigmas son netamente cualitativos. Nosotros acá no vamos a poner puntajes. Hay algunos manuales que establecen cierto tipo de organización a nivel ordinal, ¿no? Pero básicamente es cualitativo, ¿no? Y está basado, como dicen los autores, en aspectos hermenéuticos. Recuerden que la hermenéutica también la practicamos en la entrevista psicológica. Y también fenomenológicos, ¿no?, como lo desarrollaría Lacan también en su tiempo. Bien, continuamos. A ver, no nos vamos a detener mucho en esto. Bien, vamos a hablar un poquito de la confiabilidad y validez. ¿De qué sirve que yo utilice esta prueba si al final, si es que yo lo presento en algún lugar o en algún informe, y me van a venir a cuestionar y me van a decir, pero ¿y qué validez tiene esto? O sea, ¿usted para qué aplica? ¿Qué ético es el tema de qué consideración ética usted ha tomado? Me aplica una prueba en la cual no puede reportar algún tipo de confiabilidad o usted no puede sustentarla. Usted dice, bueno, es que todo el mundo la utiliza, ¿no? No. Es bueno que tengamos presente algunos aspectos o consideraciones sobre la validez y la confiabilidad. ¿Qué es la validez? A ver, para los que no recuerden, si hay algunos alumnos en el curso, ¿no? Considero que los profesionales sí lo tienen bastante en cuenta, ¿no? Bueno, la validez básicamente es de que el test mide lo que pretende medir, ¿no? Si es que yo trato de utilizar una prueba para personalidad, me tiene que medir personalidad, no me tiene que medir inteligencia emocional u otro tipo de cosas, ¿no? Eso es la validez, ¿no? Ahora, obviamente hay más tipos de validez, en la cual no vamos a discutirlo ahora, ¿no? La confiabilidad apela o refiere al tema de la exactitud y precisión del procedimiento, ¿no? Y acá, bueno, un ejemplo típico que utilizamos en algunos textos y algunos docentes seguramente, el ejemplo de la balanza, ¿no? Yo tengo una balanza, en el Perú le llamamos la romana, y la validez va a simbolizar si la balanza pesa kilogramos o libras, ¿no? A ver, yo quiero, señor, que me dé, como en el Perú manejamos el tema de la papa, ¿no? 10 kilos de papa. Y el señor no me da 10 kilos, me da otro tipo de medición, no sé, me da pies cúbicos. Entonces, no, la balanza no me está midiendo lo que pretende medir, entonces no es válida, no es verdadera la medición. Entonces, la balanza simboliza justamente eso, ¿no? Si pretendemos en qué tipo de medición tenemos o qué tipo de constructo estamos midiendo. Ahora, ¿dónde surge el problema en las técnicas proyectivas? Surge el problema porque
no hay una prueba proyectiva específica para autoestima o no hay una prueba proyectiva específica para medir habilidades sociales. Las pruebas proyectivas, como ya bien dije, son holísticas. Entonces me miden el conglomerado de la personalidad entre aspectos conscientes e inconscientes y obviamente ahí vamos a identificar aspectos conductuales, actitudinales, pero no es específico, no tengo una medición. Entonces yo no puedo comparar resultados. Ahí es el problema de la validez, ¿no? Y en el tema de las pruebas objetivas, sí tengo algo específico, ¿no? Ahora, la confiabilidad en esta balanza sería, ¿no? ¿Qué tan exacta es, ¿no? A ver, mi caserita, como decimos en Perú, 10 kilos. Y llegando a mi casa yo agarro mi balancita casera y resulta que me dio 9 kilos. Entonces la casera ya no es confiable, ¿no? Justamente de ahí viene el tema de confiabilidad o fiabilidad, ¿no? ¿Puedo confiar en ti? ¿Me estás dando lo que dices, lo exacto? Entonces ahí tenemos claro los dos conceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos en una prueba proyectiva este tema? Respecto a la validez, recuerden, estamos ante un modelo cualitativo, como diría Thomas Kuhn, ¿no? En Filosofía de la Ciencia, es un paradigma cualitativo, hermenéutico, fenomenológico, en donde debemos utilizar los métodos cualitativos de validación. ¿Cuáles son? En las pruebas proyectivas utilizamos la concurrencia o validez de concurrencia y también la famosa triangulación de métodos. La concurrencia es cuando vemos varios indicadores. A ver, me dijeron de que Juanito Pérez, otra vez, es flojo. Ya. Y en el trabajo hace mal su trabajo, ¿no? Ya, a ver, quiero yo saber si es que lo que me están diciendo es una característica de su personalidad o es simplemente porque este trabajo no le gusta. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer observaciones, ¿no? Repetidas en el tiempo, tal vez distanciadas en el tiempo, sobre su desempeño laboral, ¿no? Ciertas actividades le asigno, no lo hace, no lo hace. Entonces me doy cuenta de que sí, pues, al parecer es flojo, pero me falta diferenciar si es que es en el trabajo nomás o es también en todos los lugares donde él desarrolla sus actividades. Entonces hago otras mediciones en otros contextos. En la casa, no sé, hago una entrevista a profundidad con la mamá, hago una entrevista con los amigos, entrevisto a la enamorada, no sé, o hago una observación sin que él se dé cuenta. Y descubro de que sí, no cumple con sus actividades, su cuarto está desordenado, llega tarde a la cita con su enamorada. Entonces, aquí estoy viendo dos contextos donde he observado. Uno, dentro del trabajo, eso sería como un contexto intrates, y fuera del trabajo en otros contextos, o sea, intertes. Eso es lo que nosotros trabajamos en las técnicas proyectivas. Tenemos que trabajar ¿cuál sería la palabra? Volver fiable este tema, o bueno, válido, cuando existen concurrencia de varios indicadores a la vez. Y de esa manera afirmo mi certeza, esa era la palabra. Tengo que buscar certezas. Normalmente en las pruebas proyectivas nos salen indicadores que suelen ser contradictorios. Cuando leemos el manual no lo entendemos. Dice, pero si acá dice que este señor es, no sé, es extrovertido, pero en esta parte ha hecho un dibujo medio introvertido. Entonces no entiendo, ¿es introvertido y extrovertido a la vez? ¿Cuáles son las cosas? ¿No? Entonces yo tengo que buscar los indicadores dentro del test que sean más de uno, dos o tres o cuatro indicadores, y ahí voy a afirmar mi certeza de que este indicador sí es válido y los otros tal vez solo sean situacionales. Ahora, una prueba proyectiva por sí sola, por más criterios de validez y confiabilidad que le busquemos en base a lo que estoy explicando, no va a lograr ese punto, ¿no? A ese nivel no va a llegar. Entonces lo que se recomienda es de que a nivel de intertest apliquemos una batería de pruebas. Y ojo, una batería con diferentes tipos de pruebas proyectivas, no solo las gráficas o las temáticas o las asociativas, o las estructurales, sino justamente cojo una de acá, otra de acá, otra de acá, aplico a la persona y si es que los tres concurren, hago una triangulación, se dan cuenta, ¿no? Triangulación no necesariamente estoy hablando de tres aspectos, ¿no? Pueden ser más. Y encima de eso le aplico una prueba objetiva, tal vez. O le hago una entrevista. Entonces ya estoy logrando justamente medir
lo que pretendía medir, que son aspectos de la personalidad. Recuerden, usted no puede sacar una conclusión, una hipotética para un diagnóstico futuro de solo una prueba proyectiva. Y es peor todavía, no solo puede llegar a una conclusión de solo un aspecto que midió en ese mismo test. Tiene que haber concurrencia de otros aspectos, ¿no?, que concurran a un punto. Y la confiabilidad, acá sí se complica un poco la cosa, se logra en que el evaluador sea bastante objetivo en su análisis y sea experto. El test va a ser más confiable mientras el evaluador haya tenido bastante tiempo aplicando estas pruebas y haya desarrollado las habilidades necesarias, ¿no? Hay el instrumento de confiabilidad o la prueba estadística para lograr la confiabilidad ya no es una fórmula matemática, es el ser humano. Si se dan cuenta, estamos hablando de aspectos netamente cualitativos. Bien, continuamos. Aparte de eso, nosotros en un proceso científico trabajamos con hipótesis, ¿no? Eso es lo que nos dice el paradigma científico positivista, ¿no?, que fue impulsado bastante por el Círculo de Viena, ¿no?, en una época, ¿no?, y que se basaba básicamente en criterios de la física, ¿no? Y gran parte de sus tesis, de sus trabajos que ustedes manejarán, siempre han basado en que su prueba de hipótesis es la famosa hipotético-deductivo, el método hipotético-deductivo, ¿no? Acá tenemos las lógicas o los esquemas lógicos de análisis de la ciencia, ¿no? Tenemos la inducción y tenemos la deducción. Si alguno de ustedes conoce un poco a Sampieri, que fue más o menos el coquito, la persona que nos inició en la investigación, a muchos de nosotros, leyendo sus libros que son bastante didácticos, vimos de que la ciencia empieza como un método exploratorio, ¿no? Exploramos a través de la experiencia, a través de un razonamiento inductivo. ¿Y por qué el inductivo? Porque dice, ¿no?, que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de una observación de hechos o casos particulares. Entonces observo algo en particular, veo que concurren otros aspectos y empiezo a armar una ley, ¿no? A partir de esa ley, pongo a prueba esa ley y entonces trabajo con los demás fenómenos a partir de la ley. Eso se llama la deducción. ¿Qué dice? Forma de razonamiento que consiste a partir de un principio general, que parte de un principio conocido y llega a lo particular, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos de esto para que ustedes lo entiendan bien, ¿no?, si es que hay alguna dificultad para comprender esto, ¿no? Pero nos olvidamos de que también, según Peirce, existe un tercer tipo de lógica. Y esta lógica también, en realidad, debería aplicarse más a las técnicas proyectivas, que es la abducción, un término nuevo, ¿no? ¿Qué es abducción? Nunca he escuchado. No es cuando los extraterrestres te abducen, no es eso es otro tipo de abducción, ¿no? ¿Cuál es el detalle acá? A ver, antes de pasar a la abducción, para que quede claro. Por ejemplo, cuando yo aplico una técnica de personalidad, digamos el Milon 2 o el Milon 3, ¿cómo hago la interpretación? Tengo que leer el manual y nos dice, ¿no?, tales puntajes indican tal baremo, ¿no?, o sea, tal percentil de tal patrón de personalidad, ¿no? Entonces yo tengo ya una ley, ya tengo un principio establecido y lo aplico a los resultados que he obtenido, ¿no? O sea, estoy partiendo de algo ya que está establecido en el acervo de la teoría de Milon, ¿no? Milon fue uno de los primeros impulsores del tema del DSM-4, ¿no? Él incluso tiene un libro más allá del DSM-4, ¿no? Y eso es fácil para nosotros, no tenemos que pensar mucho, simplemente tengo que aplicar ya la ley al caso específico. La inducción ya es un poco más complicada, porque si no sabemos si es que lo que estoy yo llegando a concluir sea cierto, ¿no? Tal vez me estoy equivocando. Con la abducción incluso es un poquito más complicado en el tema de que si lo que estoy llegando a conocer sea cierto o no. Pero eso es lo bonito, esa es la riqueza de la abducción. A ver, ¿qué dice acá? Dice que la abducción es un tipo de razonamiento que a partir de la descripción de un hecho o fenómeno sorprende o sorprendente, ofrece o llega a una hipótesis, la cual explica las posibles razones, motivos de hecho mediante las premisas obtenidas. ¿Se entendió? Seguramente que no mucho, pero vamos a ver justamente los ejemplos. A ver, ¿qué nos dice esto? Tenemos un ejemplo de deducción, y este ejemplo lo he tratado de
poner a un contexto bastante puneño, ¿no? De donde yo soy, de Puno, ¿no? Del lago sagrado más navegable más alto del mundo. ¿Qué nos dice? Tenemos una regla general. Veamos que la regla general es como una hipótesis o un principio o una ley, ¿ya? La ley, de acuerdo a como ya se conoce el clima puneño, ya ha sido estudiado, ya existen protocolos, nos dice que todos los inviernos la temperatura promedio de Puno baja hasta los 5.9 grados centígrados. Ya se habrán dado cuenta nuestros hermanos venezolanos que algunos llegaron acá a Puno, que hace bastante frío, ¿no? Desde un clima tropical. Y tal vez ya lo sabían, ¿no? Tal vez vinieron abrigados, ya sabían de que en Puno hacía frío, ¿no? Estamos en la sierra. Entonces ya tengo el principio. Tengo un caso. Estoy ahorita 28 de julio, Fiestas Patrias, y estoy en Puno. Entonces, ¿cuál es el resultado? Uno, que me va a hacer mucho frío y seguramente ya deduzco, se dan cuenta, ya deduzco de que va a ser incluso más frío, porque la temperatura que voy a esperar es 5.9 grados. ¿Se dan cuenta? Es algo que ya sé, es una ley, un principio, entonces simplemente lo que me queda es aplicarlo al caso, ¿no? Para que el resultado no sea un resfriado, sino me proteja mejor. Esa es una deducción básica, sencilla, ¿no? Un esquema inductivo más bien es un tanto distinto, porque partimos de un caso o tal vez de un resultado y recién llegamos a la regla general. A ver, de pronto yo no leí en internet, no me informé de Puno, entonces me vine de frente, ¿no? No sé, me vine de Lima, me vine de Venezuela, de Bolivia, bueno, Bolivia también hace frío, de otro país un poco tropical, Colombia, digamos. Estoy en 28 de julio, es invierno, estoy en Puno y al parecer la temperatura es de 5.9. ¿Qué pasó? Y el resultado es de que me está haciendo frío, a pesar de que me estoy abrigando, ¿no? Entonces, deduzco de que al parecer en esta tierra la temperatura siempre, induzco o infiero en que esta tierra la temperatura siempre debe ser así en invierno, ¿no? Me sorprende, ¿por qué tanto frío en invierno si en mi tierra el invierno no es así? Entonces, en base a mis observaciones de los hechos, estoy llegando a una idea general o a un principio, ¿no? Que, ojo, puede ser un prejuicio. Ese es el detalle de la inducción, que en algunos casos tal vez no sea del todo cierta y tiene que ser sometida a prueba. Muy diferente es la deducción, que ya fue probada, ya existe la ley y simplemente tú la aplicas. En cambio, la inducción, yo saco una hipótesis y esa hipótesis tal vez no siempre en esta tierra haga frío, ¿no? Tengo que probarlo, tengo que hacer varias observaciones para probarlo. Si se dan cuenta, la inducción al parecer tiene mucha relación con las técnicas proyectivas, porque al parecer también llegamos a ese tipo de conclusiones mediante esto. Pero la abducción nos ayuda incluso más a este punto. Por favor, su micro, Eliana, su micrófono. La abducción fue llamada también conjetura, ¿no? Conjeturamos. Si alguno de ustedes ha leído las novelas de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, por favor, su micrófono, señorita Eliana, la estamos escuchando. No se da cuenta al parecer. Bueno, ojalá que no haga mucha bulla. Por favor, a ver si pueden, el anfitrión, silenciar a esa persona. Bien, continuamos. La aducción más bien parte de una respuesta a un resultado o un caso en particular. Por ejemplo, resultado, está haciendo frío, pero hay sol. ¿Qué está pasando? La regla general, empiezo a pienso, ¿no? Debe ser porque no me he abrigado lo suficiente, ¿no? El caso, veo, todos están abrigados igual que yo, pero igual sienten frío. Entonces, al parecer, mi hipótesis o la regla general no se cumple. Entonces, busco otra hipótesis. Se me bajó la presión seguramente, debe ser problema de altura. Como estoy acá, se me baja la presión y me está haciendo frío por eso. Voy al caso, o voy a la otra premisa. Me mido la la presión, y está razonablemente bien, ¿no? No estoy con una presión baja. Entonces, mi regla general, los inviernos en Puno son muy frígidos, ¿no? Y la temperatura baja mucho. Entonces, ahora estamos 28 de julio, en pleno invierno, y la temperatura es de 5.9 grados. ¿Qué significa? Que probé varias hipótesis y la mejor explicada, o la que explicaba mejor la situación, es la con la que me quedo. Pero esa mejor explicada tengo que contrastarla con la realidad. A eso es a lo que me refiero con que la aducción sí es una forma lógica que utilizamos bastante en el psicoanálisis, en las pruebas proyectivas.
En muchos manuales que ustedes leerán, dicen de que el psicoanálisis utiliza el enfoque hipotético deductivo. Les diré que sí, en parte. ¿Por qué? Porque también tiene sus manuales, tiene sus teorías, pero estas teorías en realidad no se han comprobado, no podemos decir que sean ciertas. Entonces lo que hacemos es apelar a los otros dos tipos de razonamiento. Lógico, el inductivo, que parte de casos particulares, y el abductivo, que busca conjeturas, ¿no? A ver, esta persona me dibujó de tal manera, ese es el resultado. Y empiezo a hacer una hipótesis. Debe ser porque es introvertido. Entonces busco otros indicadores más. En esos otros indicadores encuentro que sí, al parecer tiene otra parte del dibujo que también me indica que es introvertida. Hago una entrevista porque ya me está señalando una hipótesis probable. Hago una entrevista y noto o hago una observación y noto que esta persona es bastante introvertida. Entonces me quedo con una explicación de este caso y lo aplico al caso, ¿no? La mejor explicación, eso es lo que se le llama el esquema abductivo, ¿no? La mejor explicación, me quedo con la mejor explicación. Pero si se dan cuenta, voy descartando hipótesis, voy conjeturando. Esa es la manera como nosotros vamos a aplicar la forma de calificar o interpretar las técnicas proyectivas. Si bien vamos a utilizar el manual, que es un enfoque deductivo o hipotético deductivo, vamos a utilizar estos dos tipos de enfoques también. Si se dan cuenta, la cosa se complica. Es por eso que tenemos que hasta cierto punto, adquirir una experticia en esto. Y es más, lograr entender en qué consiste lo abductivo, ¿no? También como una forma de razonamiento, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar. Ya seguramente los mareé un poquito. Ahora vamos a bajarle el nivel para estar tranquilos. A ver, un ratito. Ya está. Entonces vamos a aterrizar conceptos. Una vez que volamos un poco, porque también cuando yo desarrollé este análisis, sé que incluso el mismo Aristóteles dijo de que este tipo de razonamientos no son muy ciertos. Me costó difícil un poco entenderlos, ¿no? Pero si se dan cuenta, gran parte de ustedes utiliza el razonamiento aductivo todos los días. No sé, bajaron a la calle y estaba mojado el piso y tú empiezan a generar hipótesis o principios. Está lloviendo o ha llovido, ¿no? Y preguntas a los vecinos, vecino, ¿viste que llovió? Dijo, no, no ha llovido. Ah, ya, entonces mi hipótesis es falsa, entonces tengo que buscar otra explicación. Y busco otra explicación, una cañería rota. Veo a otro vecino, ¿hay algún tipo de cañería rota por acá? Sí, se rompió ayer, que no he limpiado, se da par, no sé qué. Ah, ya, entonces mi hipótesis es correcta. Eso es una abducción. Pero si se dan cuenta, por sí sola no nos lleva a una buena conclusión si es que no la contrastamos. Igual es una prueba proyectiva. No nos fiemos 100% de ella hasta que la contrastamos con otros métodos también, ¿no? Ese es el punto al que quiero llegar. Bien, pero vamos a aterrizar ciertos conceptos para ir entendiendo. Primero tenemos un concepto, ¿no? De que las técnicas proyectivas, entonces, recapitulando todo lo que hemos avanzado, son instrumentos considerados como especialmente sensibles para revelar aspectos inconscientes de la conducta, ya que permiten provocar una amplia variedad de respuestas subjetivas. Ahí está un punto importante: provocar. Nosotros, cuando le enseñamos el reactivo, el instrumento, nosotros estamos poniendo una cuota de estrés, un reto, un conflicto. Y lo que nos interesa de ese conflicto es la respuesta o el tipo de respuesta subjetiva, ¿no? Y esta respuesta va a ser muy variada, muy compleja, a pesar de que puede ser algo sencillo. Cuando hacemos un análisis y desmembramos, es bastante complejo. Por eso que son altamente multidimensionales y evocan respuestas y datos del sujeto, inusualmente ricos, con un mínimo de conocimiento del objetivo del test por parte de este. Eso es lo bonito de que también una técnica proyectiva se puede utilizar en contextos donde la persona necesariamente no sea muy letrada o sea iletrada. ¿Por qué? Porque no necesita comprender muchos aspectos. Es más, hay algunas pruebas que son súper sencillas que aplico a personas analfabetas justamente para buscar o ver su tipo de razonamiento y su desarrollo cognitivo. No como algo específico, pero sí como algo integral dentro de la forma de ser de ese sujeto en particular, ¿no? Ahora, también tenemos otro concepto. Si se dan cuenta, ya les dije que había evolucionado un poco el tema de las técnicas proyectivas, ¿no? Técnica de evaluación del mundo cognitivo del sujeto.
que pueden servir de indicadores para el diagnóstico o para la descripción del sujeto. Es una buena técnica de valoración de variables cognitivas. Acá tenemos a Fisk, 1971, que él utilizaba justamente estas técnicas para trabajar aspectos cognitivos. Bien, entonces tenemos acá los conceptos, técnica sensible, que permite trabajar aspectos subjetivos, que implica un reto, ¿no? Provocar un repertorio de conductas, pensamientos, imágenes, símbolos, pero también para ver que dentro de esas imágenes cómo es la estructura de su procesamiento cognitivo. Acá también tenemos otro concepto importante que tienen que tomar en cuenta, que también ha evolucionado un poco el tema de la proyección y también se ha utilizado otros aspectos como la apercepción. Freud, ya sabemos acá, papá Freud, como le decíamos en clase, nos dice que introduce la palabra del ámbito clínico de proyección como un mecanismo de defensa, ¿no? Algunos recordarán en la universidad que uno de los principales mecanismos, aparte de la represión, que es el mecanismo fundante, ¿no? Es la proyección, ¿no? Para enfrentar la ansiedad, ¿no? El sujeto proyecta como alguien que, ¿no? Como si fuéramos una lámpara y esa luz fuera esa proyección de ese mundo interno, ¿no? De aspectos de la ansiedad, la culpa, y que estaban debajo de trastornos paranoides. En un principio se pensaba que la proyección era netamente patológica, pero luego se dio cuenta de que no era patológico y que eran procesos inconscientes que nos permitían liberarnos de la carga que nos provocaba esas emociones. Ahí incluso Freud encontró el tema de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Aspectos importantes en donde nosotros proyectamos las imágenes que tenemos tanto de nuestro padre, por ejemplo, identificando al terapeuta, la transferencia, y del propio terapeuta al paciente, la contratransferencia, ¿no? Entonces ahí trabajamos aspectos de proyección y también de introyección, ¿no? Dos aspectos dicotómicos entre sí, ¿no? Pero en enfoques holísticos funcionales, dice, de la perspectiva holística, se dice que más que proyección, las técnicas proyectivas nos dicen que es el ser humano sostiene una conducta activa, propositiva, orientada a unos objetos, y para evaluarla y comprenderla se necesita una aproximación holística, lo que requiere un esfuerzo por comprender la personalidad en su totalidad. El término proyección es sustituido en este modelo por la percepción. ¿Y qué es la percepción? Es la percepción de lo percibido. Es una metapercepción. Es estar sumamente conscientes de lo que estamos percibiendo. Entonces, una técnica aperceptiva, por ejemplo, el test temático del TAT de Murray, que es técnica de percepción temática, o el CAT, que es para menores, ¿no?, de Bellac, es una técnica de percepción porque estamos trabajando o analizando la percepción de lo que él percibe, ¿no? Una percepción muy consciente, muy atenta, que no simplemente es una proyección, ¿no?, sino es una proyección al máximo nivel, ¿no? A eso se le llama la apercepción. Y en algunas técnicas, recuerden que el TAT, por ejemplo, es la segunda técnica más validada y confiable que tenemos dentro de las técnicas proyectivas. Entonces, este enfoque es holístico, ¿no? No podemos desmembrar el análisis, tenemos que verlo en su conjunto. Es como analizar un cuadro, es por eso que la técnica temática del TAT analiza cuadros famosos. Acá es también una pintura famosa, ahorita se me fue el nombre, una pintura famosa. Entonces es como cuando apreciamos un cuadro, ¿no? Puedes concentrarte en ciertas partes o ver el aspecto en su conjunto. Entonces ese es justamente el reto que le proponemos al evaluado, ver ese reto en conjunto, ¿no? Me hizo recordar esta foto de Freud, de que muchos de mis alumnos me hacían memes diciendo de que quería imitar un poco a Freud. No creo que por eso me haya dejado crecer la barba, no lo creo. ¿O será? Bien, a ver, vamos a ver características de las técnicas proyectivas. Primero, logran penetrar en la personalidad individual, acercarnos a ella y entenderla. Entonces, es una técnica para evaluar la personalidad en profundidad. Segundo, es un método globalista, no es atomista, no es psicometrista, no pretende evaluar una característica puntual, sino la persona como algo global. Estamos haciendo un recuento de lo que ya hemos hablado hasta el momento, para que lo recuerden. Supone que el sujeto organiza sus respuestas en función de su propio mundo interno. Recuerden, la hipótesis proyectiva.
Por tanto, las respuestas organizadas en torno a su motivación, ideas, percepción, actitudes, y bueno, y repito, ideas, ¿no? Entonces, es su mundo interno, es su manera. Ahora, acá tenemos que distinguir respuestas cliché de respuestas idiosincrásicas típicas de solo esa persona, ¿no? Algunos, por ejemplo, les habrá pasado, ¿no? Señor, por favor, tome asiento, dibújeme una persona. Y resulta que cuando ves el dibujo, te dibujó a ti, ¿no? Con corbata, tus lentes. Disculpe, ¿por qué me dibujó a mí? No, no, es que no veía a nadie, porque quería un modelo para dibujar y bueno, usted nomás estaba ahí, ¿no? Esa, por ejemplo, no es una proyección, pero ya te está indicando algo de su actitud, ¿no? Una actitud evitativa, ansiosa. Entonces, lo que tenemos que tratar o incentivar es de que la persona, un entorno adecuado para que proyecte sus propias motivaciones y no copie cosas del ambiente. Mientras más singular sea el dibujo, la respuesta, la interpretación o la historia, nos está proyectando más, mayor riqueza en la interpretación podemos obtener. Y trata la peculiaridad de las respuestas, como justamente dije hace rato, ¿no? Por eso toda respuesta es significativa y válida. Profesor, pero, o doctor, no sé, como me decían mis alumnos, ha dibujado unos palitos, no me sirve. No hay riqueza en tus resultados, pero sí hay información. Toda respuesta, hasta el mismo hecho que te diga, no sé dibujar, disculpe, no puedo dibujar, ya te está dando indicadores valiosos que te pueden ayudar a dirigir tus hipótesis o tus entrevistas a algún tipo de aspecto. A ver, ¿qué le pediste dibujar primero, no? ¿Dibujó una persona? ¿Dibujó a la mujer? Ah, ya, no quiere dibujar a la mujer. Ya. ¿Tienes algún problema con tu madre? Ya. Eso sería más psicoanalítico, ¿no? Pero podremos dirigir un poco, ¿no? La respuesta por ahí, ¿no? Y un último punto es de que la codificación e interpretación no se logra puntuando ítem a ítem, eso ya lo saben, ¿no? Sino que de que cada pregunta es un puntaje global o una apreciación global, ¿no? No independiente. Y es por eso que cada indicador tiene relación o tiene que ser relacionado con otros indicadores para sacar una concurrencia. Y eso es justamente la parte un poco complicada, ¿no? Para nosotros es más fácil analizar aspectos puntuales, pero cuando nos empezamos a centrar en una situación sintética global, concurrente, ahí tenemos que sí emprender un razonamiento más elaborado. ¿Qué técnicas tenemos o cómo las clasificamos? La clasificación. Existen, bueno, hay múltiples clasificaciones. Algunos de ustedes me objetarán y dirán, pero no, yo conozco otra clasificación y a mí me enseñó en la universidad otra. Sí, va a haber otras clasificaciones. La que he colocado aquí es la clasificación en torno al tipo no de instrumento, sino al tipo de estímulo que se está desarrollando, ¿no? La naturaleza del estímulo. Estructurales, porque son pruebas desestructuradas que implican una organización perceptual, o como dirían, una gestal, ¿no? Una forma. Dentro de las pruebas estructurales más conocidas, y bueno, hay varias test de manchas, pero el más conocido es el famoso Rorschach, ¿no? Hay otras técnicas, las temáticas, las que implican un tema en el cual nosotros tenemos que desarrollar todo un imaginario, ¿no? Y atribuir muchos conceptos, pero ya hay un tema que es ambiguo, pero existe un tema. Ahí tenemos el famoso TAT, como ya dije, de Murray, tenemos el CAT de Belak, tenemos incluso el test de pata negra, la versión de Corman, ¿no? Que yo la utilizo. También tenemos otra clasificación que son las técnicas expresivas gráficas. Ahí entran todas las técnicas de dibujo, ¿no? Tenemos el test de Macover, tenemos el test de la familia, de Corman. Y también tenemos otras técnicas, las asociativas. Las asociativas implican asociar ciertos conceptos, como dice su nombre, para determinar algún tipo de idea nueva. Por ejemplo, la imagen que están viendo es el test de fábulas incompletas de Dus, en el cual hay dos alternativas y tú tienes que desarrollar el final, ¿no? Asocias, a ver cuál yo prefiero, ¿no? También hay técnicas escritas como el test desiderativo o, por ejemplo, el test de frases incompletas de Forer o el test palabras incompletas de Forer o el test de frases incompletas de Sachs, ¿no? Que tienen versiones para adultos, adolescentes y niños, ¿no? Entonces, vamos a ver de que tenemos bastantes tipos de test y no vamos a saber
qué elegir, ¿no? ¿Cuál sería el más adecuado? ¿Qué tipo de técnica es la más adecuada que debería yo de elegir? Bueno, ahí se me saltó una diapositiva, pero la pregunta venía, ¿no? ¿Qué prueba es la más adecuada o mejor? Yo les diría de que ninguna y todas. ¿Por qué? Porque mucho va a depender de la naturaleza de tu evaluación, del contexto problemático y también de qué tan familiarizado o qué características tiene tu sujeto para que él pueda proyectar fácilmente. Y lo que se sugiere, sobre todo en niños o en personas que no han atravesado evaluaciones anteriores, ¿no? O con antecedentes, es de que nosotros nos centremos en las técnicas menos invasivas en el sentido de estrés. En este caso serían las técnicas expresivas gráficas, ¿no? Dentro de las pruebas gráficas, como ya les mencioné, tenemos el test de la figura humana, el test de la persona bajo la lluvia, el HTP, el test del dibujo de la familia, ¿no? Y vamos a analizar un poquito ahora, ya más o menos yendo para concluir un poco lo que estamos trabajando, ¿en qué se basan las técnicas proyectivas, ¿no? Se dice que el hombre ante el papel o la roca tuvo una relación simbiótica muy interesante. Dice que las primeras huellas del grafismo son conocidas cuando el niño deja ondas en el agua, surcos en la arena o manchas como cualquier material sobre una superficie. Eso significa que antes de aprender incluso a hablar o incluso a caminar, lo que nosotros hacemos es grafismos o símbolos o huellas para representar un poco nuestra exploración cognitiva, ¿no? El hecho de dejar huellas, como dice acá la diapositiva, son las primeras intenciones del ser humano a comunicar su subjetividad al otro, a la otra persona, como diría Lacan, ¿no? El otro, ¿no? Entonces, lo primero que hace el ser humano es comunicar. Y estos simbolismos básicos son los primeros existentes o preexistentes incluso al lenguaje. Entonces, de ahí deviene la importancia de las técnicas proyectivas gráficas, ¿no? Con esto presenciamos el nacimiento del símbolo y la cultura del hombre. Recuerden que estas pinturas rupestres que están viendo en el fondo justamente indican esto, ¿no? Indican el primer contacto o idea de comunicar, pese a que nuestros antepasados paleolíticos tal vez ni siquiera manejaban un lenguaje estructurado, simbólico, de segundo orden, ¿no? Sino uno primario. Pero ahí ya vemos justamente estas intenciones, ¿no? De comunicar. Ahí ya vemos la interferencia del ser humano en su ambiente para modificarlo, transformarlo, en algunos casos destruirlo y en otros casos solamente transformarlo, no sé si decir mejorarlo, ¿no? Tal vez no podamos moralmente atribuirnos de que hemos mejorado el ambiente. Entonces, se dan cuenta, el ambiente era esa roca, era ese campo de cacería. En el test proyectivo gráfico, la hoja es ese campo, ese ambiente. La hoja es ese medio simbólico donde la persona va a comunicarse. Y que ese medio ambiente también implica un estrés. Es más, somos más conscientes hoy en día de esto, ¿no? Por el tema del COVID, ¿no? Salir al ambiente externo es mayor estrés, es más estresante que lo que antes era. La hoja también es eso, ese simbolismo sobre ese ambiente en el cual nosotros le proponemos, le decimos, Señor, por favor, dibuje una figura humana. Y esa persona dice, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Es igual que cuando tú sales de la universidad y dices, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿No? Es similar. Si se dan cuenta, ¿no? El paralelismo, ¿no? La metáfora. Ah, ya, acá está la preguntita. Y acá están las pruebas, ¿no? Que mencionaba. Tenemos los manuales. Bueno, en Perú son los más conocidos. Tal vez en otros países conozcan algunas otras pruebas más. Existe el test del animal, el test de la aldea, el test de la pareja. Incluso en Perú se trabajó el test del hombre con arma. Pero no es necesario que tú manejes todas las pruebas, es suficiente que manejes un repertorio, una batería y que seas bueno en ellas, ¿no? Bien, entonces existen principios para las pruebas gráficas y no me quiero detener mucho en esto, no quiero ser muy teórico, pero dice que como ya expliqué un poquito, ¿no? En el hombre existe una manera, una tendencia para volver o antropomorfizar la realidad.
¿Dónde te das cuenta? Cuando a un niñito le haces dibujar, a ver, dibuja un paisaje, y al sol lo dibuja con carita, ¿no? Ahí tenemos el indicio de que nosotros buscamos antropomorfizar el ambiente. Y eso facilita que nosotros proyectemos en ese ambiente nuestros simbolismos propios, porque lo identificamos como algo más cercano a nosotros. Eso explica de por qué nosotros consideramos animales superiores a los simios, porque se parecen bastante a nosotros, no solo en sus capacidades cognitivas, sino también en su aspecto, ¿no? Y es por eso que es un poco más difícil empatizar con tal vez los delfines, pero con los delfines tal vez sí reconocemos un poco nuestro cerebro, ¿no? Entonces la esencia de la visión antropomórfica, como dice acá, es el mecanismo de proyección, o sea, asimilar como algo tuyo propio ayuda a que tú proyectes justamente tus contenidos internos. Y ojo, no necesariamente van a ser positivos, también pueden ser negativos. Por ejemplo, en la época nazi, ¿no? La población judía o la población negra eran seres humanos, tal cual como nosotros. Yo soy moreno, entonces en una situación nazi también me hubieran tomado como parte, ¿no?, de segregado. Pero entonces, ¿qué pasó? Si es que estaba viendo uno igual, solo cambiaba el color, ¿por qué lo trataban tan mal? Porque proyectaba sus odios más fácilmente también, ¿no? Es más, se sabe de que algunas personas consideraban más a los animales de caza en esa época o en épocas no sé, coloniales, que al propio ser humano, ¿no? El indígena, por ejemplo, fue tratado, el peruano, boliviano, colombiano, ecuatoriano, fue tratado de la peor manera porque justamente sí se le veía como un ser humano, pero de menor nivel, ¿no? Entonces, la tendencia a reconocernos en el otro no implica necesariamente aspectos positivos. Con eso quiero que dejarlo claro, ¿no? Incluso las distorsiones de esa proyección son una forma de defensa, ¿no? No, él no es como yo. Él es un ser humano de menor calidad o un ser humano inferior, ¿no? O diferente. Ahí está la percepción del otro, ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos de que el ser humano en todas partes que busca un patrón y le es fácil proyectarse es porque está reconociendo algo antropomórfico. Es más, hasta los extraterrestres los ponemos como personitas que tienen cabeza, no los dibujos, no digo que sean existentes, ¿no? No se ha comprobado. Con características humanas, ¿no? Continuamos, ya no vamos a enredarnos mucho en eso. Entonces, dice que las técnicas proyectivas gráficas cuya relación con el dibujo, con las pinturas rupestres, parte de la necesidad básica de comunicar, también se alimentan teóricamente de la grafología, a diferencia de las otras técnicas proyectivas que tienen otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la grafología trabaja a base de leyes, a base de la escritura, y este grafismo o este simbolismo ha servido de base para trabajar las técnicas proyectivas, ¿no? Y acá existen principios de la grafología, ¿no? Tenemos principios de la grafología como son, por ejemplo, el tamaño del dibujo, la proyección o dirección del dibujo, la situación del dibujo, la fuerza del dibujo, la forma del dibujo, la continuidad del trazo y el estilo del dibujo. Todos estos principios que nosotros utilizamos son pilares de la grafología. Ahí, por ejemplo, vemos un escrito de Jung, ¿no? Una firma de Carl Jung. Y conocer esto es importantísimo si nosotros queremos desarrollar trabajo en base a esto, al grafismo, ¿no? A ver, es importante que no seamos expertos en grafología, pero sí conozcamos estos principios, ¿no? Consideraciones generales de las pruebas proyectivas gráficas. Como dije hace rato, la grafología. El plano gráfico sale de la grafología y esos pilares de la grafología se aplican en la evaluación de las técnicas proyectivas gráficas. Otro punto, el plano del contenido. Eso ya más bien es propio de cada prueba, ¿no? El Macover del test de la figura humana va a tener su propio contenido, el test de la figura humana va a tener su propio contenido, el HTP va a tener su propio contenido, bueno, similar en algunos casos a otro. Y un tercer aspecto que ustedes van a darse cuenta y que muy pocos aplican y que sería necesario que lo consideren es las técnicas o la parte de las preguntas
y técnicas asociativas. Preguntas como, por ejemplo, en el test de la figura humana, perdón, de la familia, decir, ¿no? Y en este dibujo que usted está viendo, ¿quién es el más simpático? ¿Quién es el más bueno? ¿Quién es el menos bueno? ¿Cuál te gustaría ser a ti? Y hay otras técnicas incluso que se agregan de acuerdo al tipo de manual que ustedes puedan tener, que son importantísimos, ¿no? Porque ahí, si se dan cuenta, estamos trabajando incluso otras técnicas que no solamente son gráficas, sino también son de asociación, como habíamos hablado de los otros test, ¿no? Ahora, ¿cuál de estos indicadores es el más fiable? Por investigaciones, por experiencia, el plano gráfico, el análisis adecuado del plano gráfico suele ser más fiable incluso de que si te dibujó el sombrerito, si no te dibujó la corbata. El plano gráfico implica aspectos más estables de ese sujeto en la personalidad. Y obviamente aspectos contextuales los vas a alimentar más de simplemente si dibujó la oreja o no la dibujó la oreja, ¿no? Sino de las preguntas de asociación, porque son como una técnica de entrevista estructurada o semiestructurada, ¿no? Bien, creo que ya hemos llegado, bueno, nos hemos extendido un poco más. En realidad este webinar estaba planificado para máximo 1 hora, pero igual creo que ha valido la pena trabajar esto. Si se dan cuenta, hemos revisado un poco los principios, la confiabilidad y validez, los aspectos básicos que deberíamos tomar en cuenta, las características esenciales de una técnica proyectiva gráfica, por ejemplo. Y bueno, acá están las referencias si es que desean ahondar un poco en lo que hemos trabajado. Y bueno, el propósito de esto es dar justamente una introducción para continuar con posteriores contenidos, los cuales van a elaborar aspectos específicos de cada prueba. Pero bueno, eso ya no me compete a mí, sino va a competir a los organizadores para que ellos puedan explicar cómo se va a desarrollar estos aspectos, ¿no? Bien, les agradezco mucho, me he sentido un rockstar por tener casi 190 y tantos participantes y espero haber cumplido ciertas expectativas de todos ustedes. Y creo que bueno, tenemos seguramente algunas preguntas que podamos contestar. Bueno, no sé, Malena, te dejo la batuta. Sí, está ahí. A ver, y estamos ya. Mira, muchísimas gracias, José, por tu exposición. Y sí, vamos a tener unos 5 minutos de preguntas. Los invitamos, como hemos iniciado al comienzo, a hacerlo a través del chat. Andrea es quien le da las preguntas para que se puedan resolver a través de José. Después de esos 5 minutos de preguntas, se les dará una explicación cómo se van a desarrollar los posteriores talleres a partir del próximo jueves.